Bueno, pero ¿cuál es el impacto real sobre la economía y sobre todo sobre los ciudadanos de estos decretos de urgencia que ha emitido ya el presidente de la República, el gobierno del presidente Martín Vizcarra? Muchos de ellos ya han salido hoy en el diario oficial El Peruano. Para hablar de eso estamos con Flavio Aucejo Castillo. Él es especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, de la PUC, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Flavio. Y me gustaría empezar con un tema siempre polémico, un tema efectista y hasta populista desde mi punto de vista, como es la remuneración mínima vital. Cada presidente que se va quiere subir la remuneración mínima vital para subir un poquito también su popularidad. Pasó con Kuczynski, pasó con Humala y por lo que veo, porque ya esto lo ha anunciado la propia ministra de Trabajo, en el verano se viene sí o sí un incremento si es que no se llega a un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo. Sí, gracias por la invitación, Omar. Bueno, efectivamente, como tú bien has señalado, es una medida que hasta podríamos calificar de populista porque ciertamente el incremento de la remuneración afecta solamente a la población de la PEA que es formal. Y en nuestro país la informalidad alcanza casi el 75% en la PEA, ¿no? Entonces, su efecto no tiene, digamos, una cabida sobre una importante cantidad de población trabajadora, ¿ya? Pero sí genera un poquito de perturbación en aquellas pequeñas y medianas empresas que representan casi el 90% de los que generan trabajo, porque incrementa sus costos y además también perturba un poco, ya que este dato se usa como referencia para otro tipo de cálculos, ¿no? El decreto de urgencia lo que hace es modifica y genera mayor predictibilidad sobre el procedimiento, el protocolo para su aprobación, ¿no? Pero está claro que ya es una decisión que se va a materializar en el verano. Claro, lo que anunció ayer el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, es que efectivamente iban a promover el incremento. La ministra el día de ayer por la noche dijo que de todas maneras van con el incremento y además, y esto es lo interesante y quizás hasta lo positivo de todo esto, se va a llevar una fórmula de cálculo para establecer cómo y cuándo se va a incrementar el sueldo mínimo para quitarle el factor político, porque en la actualidad esa es una decisión netamente política. Es correcto. Y como señalé, eso es un aspecto muy positivo, que genera predictibilidad en el mecanismo para poder determinar el número, digamos, que tiene que ser, ¿no? Pero ya sabemos que para combatir la informalidad, el mecanismo internacionalmente reconocido es incrementar la formalidad. Claro. Entonces, por ahí no es el camino si es que queremos hablar de esa línea, ¿no? Incluso, Flavio, vamos a ver, probablemente hay en el Perú muchas empresas pequeñas, medianas, que se encuentran en la formalidad, pero que se ven en la necesidad de asumir o tomar prácticas informales. Es decir, te pongo un ejemplo y dime si es lo que puede pasar a partir del incremento del sueldo mínimo. Yo tengo 5 trabajadores en mesa redonda que venden productos para el tema de campaña navideña. A 3 les puedo pagar en la formalidad, pero a los otros 2, si es que me suben el sueldo mínimo, les voy a decir, muchachos, ya no me alcanza. Les tengo que pagar en negro o se van. Y ese es el problema serio en nuestro país, ¿no? Porque lo que al final provoca es promover la informalidad dentro de empresas formales. Cuando tú entras a una empresa y te necesitan, y formalmente tienes que prácticamente a la semana estar inscrito en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El incremento de la remuneración hace que el incentivo para no entrar en la formalidad sea muy alto para, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, como señalé, es la gran mayoría de empresas en nuestro país. Ahora, ¿cómo se debería calcular el sueldo mínimo en términos técnicos? Porque, claro, la idea tampoco es que esto permanezca fijo en el tiempo. Tiene que subir en la medida, pues, que las otras cosas suben también. Y bajar si es necesario o no. Sí, pero porque la clave para calcular la remuneración mínima vital es la productividad de la compañía, ¿no? Y probablemente esa fórmula tenga que ver con elementos de productividad en el sector y en la economía en su conjunto. Y eso es justamente lo que ha venido bajando en nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un elemento bastante técnico, pero que necesariamente tiene que estar vinculado a ese incremento o no incremento de la remuneración. No solamente aspectos más de la canasta básica familiar, etcétera, sino que tiene que ver directamente con la productividad de la economía y del sector en el cual se está calculando. Por eso hay estas ideas de tener remuneraciones mínimas vitales por distintos sectores o por distintas regiones de territorio que claramente generan controversia, ¿no? Porque es algún tipo de diferenciación, pero es algo que se utiliza en otros países, ¿no? Lo bueno es que hay una discusión técnica sobre eso. Lo malo es que, digamos, se considere como la única intervención para poder generar una intervención de política pública sobre esta dicotomía entre formalidad e informalidad. Perfecto. Otro de los decretos de urgencia tiene que ver con
la necesidad de destrabar proyectos de inversión paralizados muchas veces por arbitraje. Esta fue una propuesta incluso de la Contraloría, se planteó ante el Congreso de la República, como muchos otros proyectos quedó estancado en esta institución, finalmente ha salido por DEU. ¿Qué te parece esa medida? A ver, en realidad el decreto de urgencia que es para destrave de obras que tenían 50% de ejecución y están paralizadas, no son cerca de 900 obras por, me parece, 16.000 millones de soles. Es un monto en realidad realmente muy pequeño, ¿no es cierto? Y es sobre eso nomás, ¿no? Porque en términos estructurales lo que tenemos en el mensaje es que donde está un motor importante potencial de nuestro país es en el sector forestal, acuícola y turismo. Y sobre eso en realidad no hemos escuchado ni planes, ni políticas, ni estrategias, ¿no? Entonces, solamente hay unas mesas, pero que son, digamos, un medio que debería estar en el marco de un paquete más grande. Y que valgan verdad, Flavio, esas mesas no son ni idea de este gobierno ni el de Pedro Pablo Kuczynski, son la idea del gobierno del expresidente Humala, Piero Gessi, Alonso Segura, tuvieron esta visión, instalaron las mesas de discusión, salieron algunas propuestas, pero vamos, ya necesitamos algunos goles, no simplemente diseñar la estrategia. Y determinar qué queremos como país, en ese sentido, ¿no? Por eso es que el inicio del mensaje, cuando se habla de que estamos frente a los primeros pasos de un modelo de desarrollo, está bastante lejos de lo que se lee después, ¿no? Porque lo que tenemos son medidas, algunas interesantes sin duda, ¿no? Pero que no te están estructurando hacia dónde es que queremos ir como país, ¿no? Y el otro elemento es el impulso a la inversión privada, ¿no? Ajá. Porque tú miras lo que viene en términos de alianzas público-privadas, obras por impuestos. En el primer aspecto de alianzas público-privadas estamos hablando la línea 2 del metro, que ya viene. Tenemos el tema de ampliación de Jorge Chávez. La ampliación de Jorge que está desde el 2001. Que ya estaba. El tema de Chinchero, que hay serias dudas de que puede ser un aeropuerto internacional como el Jorge Chávez. Ten el dato de que está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Eso ya limita las operaciones de aviones de gran envergadura, ¿no es cierto? Y una zona considerada, digamos, como patrimonio arqueológico del mundo que ha tenido serios cuestionamientos. Estamos obviando eso. Y entonces, y el otro tema son líneas de transmisión eléctrica que ya estaban, ¿no? Y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que es un largo proyecto que tiene más de 20 años en la cartera para inversiones, ¿no? Entonces, claramente en esta última etapa no se percibe una intención de impulsar de manera intensa este tema de asociaciones público-privadas o obras por impuestos. ¿No ves, o digamos, no hemos escuchado el día de ayer una visión en materia económica, me refiero, de qué es lo que quiere este gobierno en los siguientes meses, pero también valgan verdades, ¿no? Le queda poco tiempo. Claro, ellos han presentado su plan de infraestructura, han presentado su plan de competitividad con 80 y tantas medidas. Es muy interesante esto. Mi preocupación es que todos esos bonitos anuncios y todas estas lindas estrategias, exacto, se queden en el papel. ¿Cuándo empezamos a meter goles? Sí. Yo creo que mi impresión es que en realidad en esta última etapa una idea interesante hubiera sido priorizar 5 o 6 cosas, ¿no es cierto? Y poner todo el esfuerzo en estas 5 o 6 cosas. Y otra cosa que también es importante señalar es que en dos temas que son fundamentales en la agenda ciudadana, el tema de inseguridad ciudadana, el tema de violencia contra la mujer, tú ves también anuncios un poco débiles, ¿no? En el primer caso, seguridad ciudadana, claro, es importante que tengamos patrulleros para la policía, mejores laboratorios de investigación, ampliación de los penales o mejoramiento, pero no ves en realidad una estrategia integrada, ¿no? Barrio seguro no conversa con vecindario seguro, porque es una iniciativa del ministerio, el otro de la policía. Y en el caso de violencia contra la mujer, mucho énfasis en la prevención, ¿ya? Pero poco en la atención. Hoy día se ha encontrado la víctima 137, me parece, de este año en feminicidios, y menos en la remediación. Entonces, dos temas que son estructurales en la agenda de la ciudadanía, donde encuentras acciones como medios, pero no qué queremos lograr en inseguridad ciudadana, qué queremos lograr en el tema de violencia contra la mujer, en términos de protección y recuperación, digamos. Ahora, un tema que cuando lo escuché me pareció positivo y ha pasado desapercibido es este apoyo, equipos técnicos que quieren enviar a las regiones. Sin embargo, tú me decías que sobre eso hay ciertas complicaciones. Sí. La lógica del gobierno nacional, en realidad, desde el inicio del gobierno con PPK, era transferencia a gobiernos regionales y municipios. Pero estas entidades, en realidad, no han sido fortalecidas ni construidas como organizaciones y mucho menos equipadas con personal para poder desplegar políticas públicas decaladas de lo nacional a lo regional. Entonces, además, asignarles la responsabilidad de promover inversiones en sus territorios, siendo una buena idea, eso requiere de arreglos institucionales, se llaman, ¿no es cierto? Claro. Capacidad de personal, posibilidad de contratar técnicos, etcétera, que no necesariamente todas están en condiciones de hacerlo.
Me viene a la mente San Martín, por ejemplo, una región que tiene buenos equipos. Claro. Moquegua también lo demostró en el tema de educación, pero pensemos en regiones más pequeñas, con menos capacidades como Tumbes, ¿no es cierto? O Huancavelica, que son básicamente territorios de actividad agropecuaria. Entonces, nuestro país es muy diverso, ¿no es cierto? Y eso implica intervenciones más a la medida, más rayo láser que le llaman. Bueno, hay un factor también que es el factor político, ¿no? Lamentablemente, cada alcalde, cada gobernador regional se siente una especie de virrey, de reyesuelo en el espacio que gobierna. Y ese es un problema porque no puedes articular las políticas en conjunto. O la buena voluntad. Puede ser que haya mucha buena voluntad, pero no es suficiente. Tú necesitas capacidades estatales en nivel regional y local para que pueda funcionar. Ahora, otro tema controversial ha sido el de los medicamentos. Hoy día ya salió el decreto de urgencia, estaba leyendo algunos alcances, obligan a todas las farmacias, boticas a contar desde, entiendo, los próximos 30 días con una lista de 40 medicamentos genéricos de bajo precio, los más masivos, y si no los tienen, dice el decreto, la multa será de 8.400 soles. Que vamos, para una botica meterle 8.400 sí pesa, pues, ¿no? Sí, claro que sí, sobre todo si son boticas que no están conectadas a las grandes cadenas. Exacto. ¿Cierto? Yo creo que es una medida muy importante, en el sentido que es uno de esos elementos del mensaje que está destinado directamente a mejorar servicios directos al ciudadano, ¿no? Porque hay una diferencia sustantiva entre un medicamento de laboratorio y un medicamento genérico. Entiendo que la lista es como de 40 medicamentos que sí o sí tienen que estar en stock en las farmacias. Lo interesante sería que esta lista se pueda ampliar porque el menú es bastante más grande, ¿no? Pero también, como comentábamos hace un momento, no tendría que depender solamente del sector privado. O sea, ahí el Ministerio de Salud o de Salud podrían jugar un rol importante para también ofrecer este tipo de medicamentos genéricos al público en general, digamos, ¿no? Claro, porque el principal problema muchas veces para la gente cuando va al Seguro Social, cuando va a un hospital del Ministerio de Salud, a una posta, Flavio, a atenderse un problema estomacal o algo, y te da la receta el médico que te atiende, no encuentras ningún medicamento en la farmacia del aposto del hospital, y por eso es que en los alrededores proliferan pues estas cadenas o boticas, porque ellos te venden lo que el médico de la posta o del hospital te ha recetado. Claro. Entonces, vamos, la mejor forma quizá de reducir los precios es que el Estado asuma su rol digamos, su rol social y venda medicamentos más baratos. Así es, y es un problema estructural, ¿eh? Lo mismo ocurre en los hospitales de la sanidad militar y policial. No encuentran las medicinas en el hospital de policía, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí sí se necesita una intervención que va más allá del decreto de urgencia para poder tener efectivamente esta disponibilidad para, en términos de medicamentos, que finalmente es lo esencial, ¿no? Porque el médico te puede dar la prescripción, pero si no hay el medicamento, ¿cómo vas a recuperar tu salud? Claro que sí, un gusto conversar contigo, Flavio. Gracias, Flavio Marco. Osejo Castillo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Nos vamos a una pausa, no se vayan en Economía para Todos porque venimos con mucho más.